Y vamos a disponer este tiempo y ponerlo en manos del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momentito tus ojos y ahí en tu corazón habla con el Señor. Y primero que nada, dale gracias por esta hermosa mañana. Gracias por los hermanos que tienes a tu lado. Gracias por la familia. Gracias por un nuevo amanecer, por un nuevo día, pero sobre todo gracias por la palabra que nos va a regalar el día de hoy, Señor. Bendícenos, fortalécenos, ilumínanos y llénanos con tu palabra, Señor. Que este mensaje que vamos a recibir sea de muchísima bendición para nuestras vidas y poderlo compartir con los que nos rodean. A ti sea la gloria y el honor ahora y siempre, en todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. El título del tema que les voy a compartir el día de hoy: tengo que conocerte, Señor, para hacer tu voluntad. Repítanlo conmigo. Tengo que conocerte, Señor, para hacer tu voluntad. Una vez más. No lo quieren conocer, yo no les veo ganas de conocerlo. Y créanme, de eso vamos a hablar el día de hoy. No me digan que hacen la voluntad de Dios, por favor. Por eso, ¿qué necesitamos para hacer su voluntad? Tengo que conocerte, Señor, para hacer tu voluntad. Es imposible hacer la voluntad de Dios si no le conocemos. Amén. Y a manera de introducción quería compartirles un poquito algo de mi vida, de cuando estaba mi hijo todavía vivo. Yo me acuerdo que cuando salíamos de compras, siempre que íbamos de compras a algún lado, veía yo una playera, una sudadera, un pantalón, unos tenis. Esto me gusta para mi hijo, y se lo llevaba. Y mi hijo lo recibía, gracias papá, y se los ponía y todo. Yo decía, nunca me dijo si no le gustaba o no, siempre lo que yo le llevaba se lo ponía y lo usaba, lo vestía y todo. Y siempre, no faltaba vez que no saliera que le llevara yo algo a mi hijo. No solamente a él, también a Naila, pero ahorita voy con ella. O sea, le llevaba a Edson algo y siempre me daba las gracias. Porque veía cosas que me agradaban. ¿A quién le gustaban? ¿A él o a mí? A mí. Y las compraba. Mira, hijo, este está bien padre, te lo compré para ti. Y se lo ponía, o sea, con gusto. Decía, sí le gustó. No decía yo, o le atiné, o le gustó, o se lo puso por compromiso, pero siempre todo lo que yo llevaba se ponía, pantalones, playera, todo. Él vestía, por así decir, casi a mi gusto. Porque yo era el que escogía la ropa y se la llevaba. Mira, hijo, te traje eso, te traje estos tenis, te traje este pantalón X. No así con Naila. Porque con Naila le decía a Rocío, mira, esa sudadera está bonita, llévasela a mi hija. Llegamos con Naila, la estiraba como toda mujer, la extendía. No me gusta. Vende la regálala a ver que si no la quiero. Hija, pero nos gustó esto. No me importa cuándo me ha costado. No me gusta y no me la voy a poner. Mejor vende la regálala a ver qué es. Porque y así era directa, Mira, hija, te compré este pantalón, a ver, no me gusta. Sea directa, se te decía de plano, no me gusta, y no se lo ponía, Créeme que no se ponían las cosas. Ahí tendríamos que estar regalando o vendiendo lo que compramos, porque si no le gustaba, no, ella tenía que escoger su propia ropa. ¿A qué voy con todo esto, mis hermanos? ¿Conocía yo a mis hijos? No. Si yo hubiese conocido los gustos de Naila, le hubiese atinado siempre, ¿sí o no? Y siempre todo lo que yo llevara, le gusta a mí, me conozco sus gustos, se lo llevo y lo va a aceptar. No conocía sus gustos de mi hija. ¿Conocía los gustos de Edson? No. Simplemente a ver, a lo mejor era un poquito más sencillo, más humilde y todo, y a todo decía que sí, y todo se ponía, pero yo no sabía si en realidad eran gratos a él y por eso se los vestía, o nada más por compromiso de que yo se los había llevado, pero no los conocí. Ahora la pregunta es, ¿conoces a tus hijos? ¿Conoces a la gente que está cerca de ti? ¿Conoces a tu esposo? ¿Conoces a tu esposa? ¿Sabes de cuál es su pensar y su sentir de ellos? ¿No se han puesto a pensar eso? Yo decía, no conocía entonces a mis hijos. Ahora que reflexionaba eso, decía, caray, no, estaba con ellos y no los conocía. 26 años Edson viviendo con nosotros y no lo conocía, no es posible. Porque nunca me dijo si le gustaba o no lo que yo le llevaba, simplemente se lo ponía.
Y a Naila pues nunca le atinaba porque siempre que le llevaba algo no le gustaba. Ella tenía que ir a comprar su ropa porque decía, esto no me gusta y no me lo voy a poner. Y así pasa en nuestra vida espiritual también. A veces vamos por la vida atinándole en lo que hacemos, si le gusta o no le gusta a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque no le conocemos. Dígame usted si conoce a Jesús. Hace un rato le hacía yo una pregunta. Estábamos en los avisos y todo, y les pregunté a ustedes, ¿ustedes me conocen, hermanos? ¿Sí me conocen? Él es el que cada 8 días nos predica, ¿cómo no te vamos a conocer? Él es el que cada 8 días viene a la asamblea de oración o que estás aquí. ¿Y cuántos años llevamos de vernos, mis hermanos? ¿Cuántos años llevamos aquí, Chelo? 17, aproximadamente 16, porque cumplió 15 la diócesis. Llevamos un año más, 16 años aquí en esta comunidad. Pregunta, ¿me conocen? ¿Me conocen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos damos a la tarea de conocernos? Nos cuesta trabajo conocernos, nos cuesta trabajo relacionarnos. Pero por ejemplo, cuando tú vives con una persona, una intimidad profunda, que hasta comen en el medio, por ejemplo, las parejas, con los esposos, ahí sí no creo que no lo conozca, no sabes con qué monstruo te casaste, claro que sí. Imagínate, toman en el mismo vaso, se saben sus secretos, comparten la cuchara de la comida, todo, imagínate, o sea, es una intimidad profunda, ya sería mucha que no se conocieran, sí se conocen. Y es más, haces algo no porque se va a enojar, es que a él no le gusta esto. Oye, porque llegan los hijos a veces, oye, mamá, ¿por qué no haces de comer esto? Porque a tu papá no le gusta. ¿Sí o no se dan cuenta? Por ese lado más o menos nos damos cuenta que llegamos a conocernos, pero tiene que haber una relación muy estrecha y profunda. Y la única que puede llegar a ser de esa magnitud es con el esposo, porque con los hijos a veces son más distanciados, más cuando están grandes. Y cuando no hay confianza, no desahogan. Hay personas que dicen, ay, yo sé todo de mi hijo, no, a mí me cuenta todo, somos íntimos, como si fuéramos amigos. Mentira, no te ilusiones. Hay mucho que no conoces de ellos. Hay mucho que no conocemos de ellos. De tu esposo porque duermes con él hasta en la misma cama, yo creo que hasta los sueños comparten. Pero con los hijos no es así. Con los hijos es bien difícil conocer lo que hay en su corazón y en sus pensamientos. Nos cuesta mucho trabajo. Y cuando no conocemos lo que hay en sus pensamientos o en su corazón y todo, difícilmente sabemos cuál es su voluntad, qué quieren. Es muy difícil. Y a veces cuando te lo externan, te externan nada más directamente los objetivos. Yo quiero ser licenciado. Y ya, es todo. No sabes tú todo el proceso ni todo cuáles son sus planes de ellos ni nada. Solamente te dicen objetivos. Porque nos cuesta trabajo relacionarnos con ellos. Y aquí voy con todo esto que te estoy contando, que estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. Para hacer tu voluntad, Señor, necesito conocerte. Tenemos que conocer a Dios. Y tenemos que conocerlo profundamente. No en una relación así de verme cada 8 días aquí por 16, 17 años, estarme viendo al frente de ustedes. Perdón, y no es reclamo. ¿De qué les sirve que haya estado yo aquí 16, 17 años enfrente de ustedes si no me conocen? ¿Qué tal si les estoy mintiendo? ¿Qué tal si no les estoy hablando con veracidad lo que les comparto y nada de eso? Y a veces, en serio, a veces nos quedamos con gente que no conocemos y nos dicen cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto conoces a Jesús? Ah, pues dice el padre fulano de tal, en una prédica que compartió, dice esto. O dice el hermano Andrés, que nos compartió un tema, dijo esto. O dice el hermano Beto, dice el hermano Beto, dice el hermano Andrés, dice el padre. No es lo que ellos digan. Lo que queremos conocer es la voluntad de Jesús, ¿cierto o no? Y hay maneras de conocer la voluntad de Jesús. Y una de ellas, y la principal de todas, es conociéndolo. Ok, que me hablen de Él, porque fíjate, la finalidad que yo venga y te dé un mensaje de Dios, ahorita voy a tocar la palabra de Dios. Esa finalidad es para despertar en ti el interés
para que vayas y lo busques. ¿Para qué? Para que lo busques, no para que te conformes. Ay, ese tema estuvo muy bueno, me quedo con él, lo guardo. Y ahí te vas con eso. Y con eso te conformas. 16 años predicándote y nada más estás guardando todo eso. Y no se ha despertado en tu corazón el interés de conocerlo tú directamente, de buscarlo directamente, de tener una relación más íntima y profunda con Él. ¿Cómo vamos a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo vamos a cumplir su voluntad si no lo conocemos? Hace unos días platicaba con mis hermanos después de la oración que hacemos ahí en casa y les decía yo durante la oración, ¿les gustaría conocer a Jesús? Y les pregunto a ustedes ahora, ¿les gustaría saber qué hay en la mente de Jesús? ¿Les gustaría saber qué hay en su corazón de Jesús? ¿Les gustaría saber cuáles son sus planes, sus emociones, sus sentimientos? Qué padre sería poder saber todo eso, ¿sí o no? ¿Sí les gustaría conocer todo eso de Jesús? Hace un rato en nuestra oración, hacia quien orábamos, bendiciendo y alabando. Ahí está escrita la esencia de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Mi hermano, yo decía, es la mejor herencia que pudiéramos haber recibido en esta vida, en este mundo. La Sagrada Escritura, sabiduría y riqueza en manos de gente que tiene fe. Un libro cualquiera en manos de ateos, de gente que no cree en Dios. Pero aquí está escrito, si quieres saber su pensar, su sentir, su actuar y su conocer su voluntad, lee la Biblia. ¿Qué tanto la lees? Y a veces dices, es que tienes que meditar y profundizar. Ok, no te preocupes, tú léela, conócelo primero. El amor que despierta en ti, despierta el interés de seguir relacionándote, y entonces si ya profundizas, es como una relación de noviazgo. Primero te gusta el chico, la chica, porque está guapo, atlético, está bien, y te acercas a él y empiezan a tener, no sé, pláticas, diálogos, y empiezan a profundizar y a conocerse más, hasta que conoces hasta lo más íntimo de esa persona. Así es la relación con Dios, con su palabra. Pero créanme una cosa, y me atrevo a generalizar, que nosotros nos conformamos solamente con lo que escuchamos. No es malo, porque incluso la misma Escritura dice que la fe nace ¿de qué? De escuchar la palabra. Sí, de ahí nace la fe, es el enamoramiento, es el acercamiento. Y de intimidad, ¿cuándo? Cuando profundices, cuando te interese, cuando se despierte ese interés por ti. Bueno, yo no me conformo con saber que murió por mí, me dio una vida eterna. Yo quiero saber qué hay en su mente, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. Yo quiero conocer aún más, mi hermano, en la vida, en la misma iglesia hay gente que se va tambaleando y pregunta, ¿será bueno o será malo? Ay, esto no creo que sea tan malo, por eso lo voy a hacer. No creo que Dios se enoje con esto. ¿Sabes una cosa? No lo conoces. No pongas en tu boca palabras de Dios si no sabes cuál es su voluntad. Porque a veces actuamos así por la vida, hacemos las cosas a la ligera porque creemos o suponemos que a lo mejor no es tan malo y no le desagrada a Dios. Deje de suponer, deje usted de estar calculando si es bueno o malo. Conozca a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, cuando nos relacionamos con Él íntimamente, ya no tenemos que preguntar simplemente, esto no le agrada a Dios. Y cuando Dios dice no, es no. Cuando algo no le gusta a Dios, mi hermano, Dios no es de, bueno, a ver un poquito. A ver, ahí tantito, nada más para quitarle el antojo, las ganas y todo un poquito. No, Dios dice sí o dice no. Pero muchas veces, repito, actuamos porque no le conocemos. Vamos al fundamento bíblico de este mensaje que está en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Escucha lo que dice el Señor. Vean cómo sabremos que lo conocemos. Ahí lo va a detener ahí tantito.
Dice el Señor, ¿cómo dice? Vean cómo sabremos que lo conocemos. O sea, tú quieres saber si lo conoces o no. Y después dice, si cumplimos sus mandatos. Es obvio. Y suena lógico lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Quieres saber si lo conoces? Cumple sus mandatos. Entonces, si estás tanteando en que si es bueno o es malo y te estás preguntando, fíjate, ahí está el hermano que predica, vamos, oiga hermano, esto es bueno o esto es malo, yo les diría, conózcanlo. Yo les diría, ¿sabe qué, mi hermano? ¿Por qué no se da la oportunidad de relacionarse con Jesús y lo conoce más a través de la Escritura? ¿Por qué no medita? ¿Por qué no lee la Biblia por lo menos una vez al día? Al despertarse, lea un texto bíblico, si así lo hiciere cada día. Imagínense, decíamos en la oración y decía el salmista, incluso en el salmo del día de hoy, la palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Qué nos da? Caray, queremos estar bien, queremos vivir bien, queremos estar sanos, queremos ser felices, queremos tener paz, queremos que haya armonía en nuestros hogares. Y no buscamos el instructivo, no buscamos la dirección. En la Sagrada Escritura está la respuesta. Escucha esto, una respuesta para cada necesidad. ¿Una qué? De todo lo que tú vives. De todo, absolutamente de todo. La palabra de Dios tiene una respuesta para cada necesidad. Nada más que a veces no nos conviene. Nada más que a veces es muy dura y decimos, ay no, yo así. Porque no queremos aceptar. Pero esto, imagínense, la palabra de Dios decía en la oración, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios es luz en nuestro caminar. No hay margen de error en la palabra de Dios. Decía el Señor, Yahvé, Dios le dijo a Josué, si tú la meditas día y noche y no te desvías ni a izquierda ni a derecha, en todo lo que te hagas tendrás éxito. En todo lo que emprendas será para bien de tu vida. Pero entonces tenemos que relacionarnos más con la palabra de Dios. ¿Y cómo sabremos entonces que lo conocemos? Si cumplimos sus mandamientos. Ahí no hay margen de error. Una persona que cumple los mandamientos de Dios es una persona que conoce a Jesús y sabe qué le desagrada. Y sabe que es malo para él. No necesita andar preguntando, oye, esto es bueno, esto es malo, ni andar calculando. Hay veces que casi hasta volado. Si cae sol, no se enoja Dios. Si cae águila, así, entonces ya pareciera que le estamos haciendo así y que estamos viviendo una vida así al cálculo, a ver qué tal. Por la falta de conocimiento. Nos pasa lo mismo que me pasaba a mí con mi hijo. Le compraba, me gusta, y se lo llevaba, y él se lo ponía. Pero yo no sabía si le gustaba o no. Yo solamente lo compraba porque me gustaba a mí. Y a veces en la vida espiritual hacemos las cosas porque nos gustan a nosotros, no porque le gusten a Dios. Hacemos las cosas porque nos satisfacen a nosotros, pero no nos preguntamos, ¿será satisfactorio también para Dios? ¿Esto le agradará a Jesús? Si se dan cuenta, nos falta conocer más a Dios. En eso nos damos cuenta, dice. Vean cómo sabremos que lo conocemos y cumplimos sus mandatos. Ahora escucha, versículo 4. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabra de Dios. Si decimos que lo conocemos, porque yo conozco mucha gente, es más, yo diría la mayoría de la iglesia decimos conocer a Jesús, ¿sí o no? Hoy con él, claro, nos llevamos de cuartos, somos súper amigos. ¿Y qué tanto conocen de Jesús? ¿Saben qué tanto conocemos de Jesús? Bien poquito. Y si decimos que lo conocemos, dice el texto, si decimos que lo conozco, pero no guardo sus mandatos, somos mentirosos. No sea usted mentiroso. A ver, pregúntale al que tiene a su lado, oye, ¿conoces a Jesús? Allá ahora todos dicen, no, yo no lo conozco.
pastores, no sea usted mentiroso, no sea mentirosa. Ahora sí ya nadie lo conoce. ¿Qué tanto? Imagínate, dice que entonces, si no guardamos sus mandatos, somos mentirosos. ¿Qué es guardar los mandatos de Dios? Fíjate que se me hizo interesante esta palabra de guardar. ¿Qué entendemos nosotros por guardar en nuestra lengua latina? Meter algo en un cajón o guay, ¿no? Y a veces yo creo que nos quedamos literalmente con lo que entendemos de la palabra guardar. Bueno, tienes que guardar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Decía hace un rato en la oración, llevamos la Biblia y la pones en un librero, en un cajón y ahí está guardada. Estoy guardando la palabra de Dios. Eso no es guardar. Guardar, fíjate el significado de la palabra guardar. Tener cuidado de algo. Escucha, ¿tener qué? O sea, que dice que si nosotros tenemos cuidado de algo, de sus mandamientos, que es lo que nos manda, guardar sus mandamientos, tenemos que tener cuidado y no actuar a la ligera. Conocemos los mandatos de Dios, entonces hay que tener cuidado con ellos, de no caer, de no tropezar, de no equivocarnos. Procurar a lo que esté en nuestro alcance, nuestra fuerza, nuestra voluntad, no violar los mandamientos de Dios. Tenga cuidado de eso. Tenemos que entonces de ahora en adelante tener cuidado en los mandamientos de Dios. Eso es guardar. Dice que si no guardamos sus mandatos, somos mentirosos. Entonces hay que tener cuidado, mi hermano. Cuidado, ya no actúa a la ligera. Yo creo que no es tan malo, yo creo que un poquito hace mal. Tenga cuidado, porque eso es guardar los mandatos de Dios. Yo no digo que no, a lo mejor algún día resbalamos y caemos, Señor, perdóname. Sabía que era malo, pero te pido perdón. Qué válido es eso a los ojos de Dios. Gente de esa quiere Dios, gente arrepentida. Gente que reconozca su culpa, que reconozca que se equivocó y que le pida perdón. Pero sí tenemos que tener cuidado de no violar los mandamientos de Dios. Guardar también significa vigilar. Tenemos que vigilar los mandatos de Dios. Estar al pendiente. No debilitarnos. Acuérdense que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al primero que se amenaza se recha. Tenemos que estar vigilantes. Acuérdense, velen y oren, decía el Señor. Manténganse despiertos. Eso es estar vigilantes. Eso es guardar los mandatos del Señor, estar vigilantes y atentos. La vida es una batalla. El mundo es un monstruo. El mundo no es amigo de Dios. Entonces, si no estamos vigilantes a esto, mi hermano, si íbamos a caer 10 veces, vamos a caer 20 por no estar vigilantes. Eso es guardar, vigilar. Y por último, defenderlo. Imagínate, si tú guardas los mandatos, los defiendes con celo. ¿Se han oído del celo por la palabra? Porque no conoces los mandamientos y los defiendes a capa y espada. Y no va a haber quien te convenza de que, no hermano, eso no es tan malo, usted está mal, perdóneme, pero si para usted no es malo, para mí sí, porque yo conozco la voluntad de Dios. Porque créanme, y con todo respeto, y lo estoy diciendo abiertamente a la cámara, hay muchos hermanos dentro de la iglesia que somos muy tibios. Esto no es tan malo. No defendemos los mandamientos de Dios. Incluso hermanos sacerdotes que a veces son muy permisibles. Y esto no debe ser así, porque eso no es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandatos de Dios es defenderlos. Defender, decía yo, tienes un gran tesoro en tus manos. La Sagrada Escritura, la Biblia, es una gran herencia, es una riqueza que tenemos en las manos. Defendámosla como tal. Tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla, tenemos que conservarla, porque es la única manera que a través de la cual vamos a poder conocer lo que hay en su corazón, en su pensar y en su sentir del Señor. A menos que no te interese, te doy un consejo: si no te interesa conocer a Jesús, ahora que llegues, vuelve a guardar tu Biblia ahí en el rincón donde la tenías. Hay quienes llegan y la avientan a la cama.
Hay quienes llegan y la dejan en una mesa, quienes ni siquiera, y no es por los que no la traen el día de hoy, no se preocupen, este mensaje es a partir de hoy. Pero siempre que pueda, mi hermano, cargue su palabra de Dios. Es un arma poderosa en manos de un cristiano. Tiene mucho poder la palabra de Dios. Es viva, dice la misma escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es? Ahí están escritos sus mandatos del Señor. Tenemos que andarla trayendo con nosotros. Y si tenemos interés en conocer de mi hermano, entonces esta es la única manera a través de la cual podríamos relacionarnos y conocerla con ellos. ¿Cuánto conocemos a Jesús? Medite ahí en su corazón. ¿Cuánto le conoce? ¿Cómo le conoció? ¿De habladas? ¿De oídas? ¿De lo que dice el padre fulano? ¿De lo que dice el predicador mengano? ¿Cómo le ha conocido? ¿Por qué la falta de interés en buscarlo nosotros por nuestro propio recurso? En darnos cuenta qué tanto estamos cerca de Él, qué tanto nos interesa relacionarnos con Él. ¿Se dan cuenta por qué tanta injusticia, tanta desgracia, tanta crisis en este mundo? Eso no habla más que de la ausencia de Dios en la vida de las personas. No, pues yo sí creo en Dios, yo no lo dudo, pero mi pregunta es, ¿lo conoces? ¿Conoces a Jesús? Y no me refiero que lo hayas saludado en persona, me refiero a qué tanto conoces de Él, qué tan relacionado estás con Él. ¿Creen ustedes que venir a la iglesia ahora, no sé, escuchas misa, vienes a un retiro, creen que con eso es suficiente para conocer a Jesús? Necesitamos buscarlo, necesitamos relacionarnos con Él. La Escritura es la única que puede darnos a conocer en plenitud a Jesucristo nuestro Señor. En ella está escrita su esencia, repito, y solamente así podremos conocer a Jesucristo verdaderamente. Amén. Escuchen esto que les voy a compartir fue algo que viví en estos días, que me fui a correr, les repito que me voy a correr, y estaba reflexionando yo algo en torno a este tema. Estaba reflexionando mientras corría y ya había dado varias vueltas en la pista. Y esto que les voy a decir no es terapia psicológica, no es científico, ni mucho menos. A lo mejor es una terapia propia mía, inventada por mí, para analizar un poquito en cuestión, un poquito mi vida. Ya había dado yo bastantes vueltas. Y dije, Señor, voy a hacer un alto y voy a hacer un retroceso. Voy a descorrer lo que corría, a ver si se entiende. Y empecé a dar vueltas al revés. Si había dado 10 o 15 vueltas, tenía que regresar otra vez hasta la número 1, como si estuviera retrocediendo el tiempo en mi carrera o en mi vida. Y empecé a correr al revés, y a través de ese correr iba yo analizando mi vida, eso que dicen los psicólogos de cerrar ciclos en tu vida. Y empecé a correr al revés, primera vuelta, y voy corriendo y pensando, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Y el Señor a través de cada vuelta me iba poniendo en la mente y en el corazón todas las etapas. Viví a través de cada vuelta, cada etapa de mi vida. Una de ellas fue la comunidad. Algo pasó en la comunidad. Y entonces me di cuenta de algo importante. Cometí errores, muchos errores, y le perdí perdón a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Tú me pusiste en un lugar para cuidar de tus ovejas, y yo fallé. Yo no quise buscar culpables ni culpar a nadie, yo me sentí culpable y dije, Señor, perdóname porque te fallé. Porque de repente yo veía que todo se venía abajo y no había gente, y cuando al principio había mucha, Señor, aquí pasó algo y el único responsable y culpable soy yo, perdóname, Señor. Sentí un abrazo de Dios, sentí que Él me perdonó a través de esa oración que hacía yo pidiéndole perdón,
Y otra etapa donde iba yo recorriendo en ese regreso de mis vueltas fue mi familia. Me topé con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, los errores que había cometido en mi vida, los errores, las etapas que había yo vivido, de no haber sido un buen padre, tal vez, o no haber sido un buen esposo, las caídas que tuve como tal dentro de mi familia, el alcohol y muchas cosas, y empecé a correr de regreso nuevamente, y créanme que esa vuelta me pesó más que las otras. Ya me pesaban los pies, parecía que iba cargando penitencialmente yo por el peso de todos esos errores que había cometido. Y otra vez, Señor, perdóname también por eso. Me equivoqué. Creo que no fui el mejor padre, no, y el tiempo no se puede regresar, pero yo sé que tú sí me puedes perdonar. Y me dijo algo en mi corazón el Señor: yo te perdono, pero ¿por qué no le pides perdón a ellos? ¿Por qué no te acercas a tu esposa y le pides perdón? ¿Por qué no te acercas a tu hija que aún vive y le pides perdón por tus errores? Y seguí corriendo. Y así como ahorita se me llenaron mis ojos de lágrimas y todo, y seguía corriendo, y ahí iba, ya no aguantaba, y eso que he corrido más, pero sentía que cada vuelta para mí era un peso tremendo, y seguí de regreso y todo, y se me frenó otra vez en los tiempos de mi juventud. Y esa vuelta, créanme que casi la di caminando. Los pies me pesaban literalmente. No podía ya casi correr, no podía. Y empecé a recorrer mi vida: droga, alcohol, no sé, bares, cantinas y todo, una perdición, una porquería de vida. Y me empecé a dar cuenta de todo lo que había yo pasado y todo. Y volví al cielo y le dije: Señor, ya no puedo. No podía terminar de correr esa vuelta porque me pesaba todo. Y dije: Señor, perdóname también por eso. Créeme, Señor, que yo no creo que haya sido maldad contra ti. Simplemente, ¿sabes una cosa, Señor? ¿Sabes por qué viví una juventud así, hermano? Y te digo que es relacionado a este tema: porque no conocía a Jesús. La falta de conocimiento de Jesús me hizo vivir una juventud podrida, una juventud azul. Y entonces, ya casi llegando al final de esa vuelta, yo sentí que se me doblaban mis piernas y ya no corrí más. Ya no pude correr más. Solamente le dije: Señor, perdóname por no haberte conocido, porque mi mayor pecado en esta vida fue no haber conocido a Jesús. Mi hermano, yo no sé cuánto lo conoces, y si de verdad no quieres fallar, y si de verdad quieres enmendar tu vida y enderezarla, conoce a Jesús. Búscalo. Relaciónate con Él, intima con Él. ¿Sabes una cosa? Yo creo que es lo más beneficioso para nuestras vidas, conocerlo verdaderamente. Porque cuando no lo conocemos, cometemos muchos errores. Cuando no lo conocemos, lastimamos a mucha gente. Cuando no sabemos cuál es su voluntad, estamos tanteando, y en ese tanteo lastimamos a gente. No sé, tantas cosas, errores que cometemos en la vida, mi hermano, y son precisamente por el desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por eso la invitación a través de este mensaje, y por eso el título: tengo que conocerte, Señor, para hacer tu voluntad. No hay otra manera de hacer la voluntad de Dios. No hay una manera que aquella persona que me diga que hace la voluntad de Dios, hay que ver primero si le conoce. Y para saber si le conoce, ¿qué dice la Escritura? ¿Sabes cómo te das cuenta si le conoces? Si guardas sus mandamientos, si obedeces sus mandatos. Ahí te das cuenta cuando una persona conoce verdaderamente a Dios. Y ya para concluir, yo creo que conocer a Jesús está al alcance de todos. No en la voluntad de todos, ojo, dije al alcance de todos, pero no en la voluntad de todos. Muchos los llamados, pocos los elegidos. Yo creo que este mensaje, espero que llegue a muchas personas y despierte en nosotros el interés de conocer verdaderamente. Toque la voluntad, porque no está en la voluntad de todos, repito. Mucha gente ni siquiera le interesa conocerle.
y muchos otros que se conforman con lo poquito que le conocen, y otros tantos que están como somnolientos en la iglesia pareciera que está dormida y conforme con la relación que lleva con Jesús, una relación, perdón la palabra, mediocre, y no queremos conocerle más. La felicidad, la paz, la verdad, la justicia, el amor y todo crece en base al conocimiento que tengamos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Póngase de pie. Cierre un momentito sus ojos. Ahora no piense cuánto conoce a Jesús. No quiero que piense cuánto lo conoce, aunque recuerde cuánto lo conoce. Quiero pedirle que así con sus ojos cerrados en su mente y en su corazón piense cuánto quiere conocerle. ¿Cuánto le gustaría conocer a Jesús? ¿Qué tipo de relación le gustaría tener con Jesús? Cada uno de nosotros sabemos de antemano la relación que llevamos con nuestro Señor. Pero lo que no sabemos muchas veces es la lucha de nuestro ser, de nuestro espíritu, por querer estar cerca de Jesús. Es aquí donde nosotros tenemos que doblegar la voluntad, someternos, para que podamos acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Diga al Señor, yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero conocer, no me quiero conformar con conocerte poquito, quiero conocerte mucho, quiero conocer lo más íntimo de tu corazón. Imagínate qué hermoso poder conocer lo más íntimo del corazón de Jesús. Poder saber lo que hay en su mente y no estar adivinando si es bueno o malo. Poder saber lo que le alegra, lo que le arranca una sonrisa, lo que lo hace feliz. Y luchar y trabajar cada día por arrancarle esa sonrisa a Jesús de los labios. Por ver una cara alegre, feliz, agradecida en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate esas palabras tan hermosas que dijo Dios Padre cuando el Espíritu Santo posó sobre Jesucristo nuestro Señor. Este es mi Hijo amado en el que me complazco. Llegar hasta ese grado de ser el Hijo de las complacencias de Dios. Porque luchamos cada día por hacer lo que es grato a su voluntad. Porque nos esforzamos al máximo, aún contra nuestra voluntad, aún contra nuestras apetencias, aún contra nuestros deseos. Por hacer la voluntad de Dios. Por obedecerle al Señor. Y todo para bien de nuestras vidas. Bendito seas Jesús. Bendito seas Señor. Y bendita sea tu voluntad sobre la tierra, sobre la humanidad.
Nos cubrimos con la preciosa sangre